Bien, explicamos aquí acerca de lo que va a venir en el examen. El examen es bimestral, la competencia de lector y de escritor. Lee un texto y responde los tipos de preguntas, literales, inferenciales, criteriales y creativas. Esto lo hemos practicado ya, vamos a reforzar ahorita, o darle más que reforzar, el sentido para que sepan qué viene en el examen. Ahora, escribe diversos tipos de textos, es escritor, elabora una noticia con una información básica que se le da, elabora la estructura de una entrevista agregando 6 preguntas al entrevistado. Hay que imaginar que estás entrevistando a una persona y qué cargo o qué profesión tiene, entonces a eso se le añade 6 preguntas. Completa creativamente el final de un cuento, ya el cuento lo va a decir que cuento que venga en ese momento, y crea un cuento con la historia, de una historia de Navidad con la imagen o las imágenes que se le va a dar. Entonces vamos aquí viendo cuáles son, ¿no?, lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, acá tenemos, vamos acá a ampliar, acá tenemos lo que viene a ser, ya, lo que viene a ser la idea sobre la pregunta, ¿no? Por ejemplo, entrevista, ¿no? La entrevista a una persona, tiene que usted tener la idea a quién van a entrevistar, ¿ya? Viene con esa idea. Por ejemplo, para iniciar una entrevista de manera efectiva es importante seguir estos pasos. O sea, al inicio, saludo y agradecimiento. Saluda cordialmente al entrevistado y agradece su participación. Por ejemplo, buenos días, gracias por estar aquí. O sea, imagínate que estás entrevistando a un familiar, a una persona conocida, a un artista. Entonces, conociendo lo que él desarrolla o ella desarrolla en su vida profesional o en su vida, digamos, laboral, entonces hay que hacerle las siguientes, ¿no?, preguntas que ahorita vamos a considerar. Primero, repito, buenos días, gracias por estar aquí. Después, una breve presentación, si es necesario, presenta el propósito de la entrevista y menciona algunos temas que se abordarán. Por ejemplo, hoy hablaremos sobre su trayectoria profesional y su perspectiva sobre el mercado actual. Si es un futbolista, hoy hablaremos sobre, ¿no?, su desenvolvimiento como profesional en el fútbol, y haremos unas preguntas sobre su club en la cual está, pues, como uno de los mejores jugadores, algo así, ¿no? Entonces hay que tener, si es un ingeniero, de repente un familiar, hoy buenos días o buenas tardes, como quieran ustedes, gracias por estar aquí. Hoy entrevistaremos a José o a Carlos, ¿no?, Linares, ponen un apellido, no sé, y hablaremos sobre, ¿no?, su labor como ingeniero en la empresa tal, no sé. Entonces tienen ustedes que tener esa idea ya preconcebida. Por ejemplo, al entrevistar a un futbolista famoso se puede hacer algunas, ¿no?, preguntas que aborden diversos aspectos de su carrera y su vida personal. Algunas preguntas relevantes podrían incluir: ¿qué tipo o qué te motivó a convertirte en futbolista? ¿Cuáles son tus fortalezas como jugador de fútbol? ¿Cómo te adaptas a un nuevo equipo? ¿Cuál es tu ritual antes o durante o al finalizar el partido? ¿Quién es tu jugador favorito de fútbol profesional? ¿De dónde viene tu motivación para jugar el fútbol? O sea, tiene que ser preguntas abiertas. Repito, puede ser un familiar que uno esté imaginándose que está entrevistando, pero de acuerdo a su profesión, a su oficio, a su actividad que desarrolle, de repente tiene una empresa, un negocio, o de repente tiene o estudia. Entonces hay que preguntarle, tener las preguntas ya listas para el examen, pero acuérdense que primero se inicia, ¿no?, presentando a la persona. Buenos días, nos encontramos con tal persona, hoy día vamos a hablar sobre tal tema, y después ya vienen las preguntas. 6 preguntas se piden en el examen, ¿ya? Entonces tienen ustedes que grabar. Esto lo hemos hecho en el cuaderno, ya hasta en el libro lo hemos trabajado en grupo también. Igual, la noticia hemos trabajado en grupo, en el cuaderno, en el libro. Hay varias clasificaciones o varios nombres de la clasificación de la noticia. Aquí te pongo, pues, lo que es más común, porque acá dice epígrafe, bueno, antetítulo, que va antes del titular o el título general. El título va más grande, con mayúscula o con negrita, con otro tipo de letra, tipografía más resaltante. Abajo debe ir lo que llaman bajada, o leak o bajada, que es el subtítulo, que es un resumen, ¿no? O sea, antetítulo, vamos a recordar, o epígrafe, es una información agregada al título. La risa es el mejor antídoto para todos los males. Y arriba dice Día Mundial de la Risa. O sea, es una contribución, digamos, un aporte que se da más al título, ¿no?
Después abajo ahí es un resumen. El subtítulo es un resumen. Bueno, el Día Mundial de la Risa se celebra en todos los años el primer domingo del mes de mayo. Es un subtítulo, está en el libro, ¿ya? Y después el cuerpo es ese desarrollo. Si es que hay una imagen, vamos a colocar abajo pie de imagen o pie de foto, ¿ya? Entonces, cuando ustedes le demos un tema, tienen que elaborar esta noticia poniendo políticamente estos elementos o partes de la misma noticia. Entonces, ¿cómo yo haría la noticia? Entonces, con base en la información que se le da, qué ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, quién y cómo ocurrió, o por qué o para qué se dio este acontecimiento. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, miren, información para una noticia. En un motivo rescate, hombres de Naucalpan salvaron a un perrito que cayó al crecido caudal del río Hondo. El heroico acto fue capturado por un video que se difundió en redes sociales, mostrando a los bomberos rescatando al animal que se aferraba a una estructura de madera. Este tipo de acciones resalta la valiosa labor que los bomberos en la protección de la vida animal, demostrando su compromiso por la seguridad y el bienestar de las mascotas y la comunidad. ¿Qué voy a considerar? Repito, el antetítulo, el titular, el subtítulo, el cuerpo y la imagen, ¿ya? La pregunta es qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué ocurrió eso, ¿no? Eso es en cuanto a la información que yo le voy a dar. Yo pongo una información parecida, no esta, una información distinta, y ustedes van a tener que elaborar la noticia. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, noticia, ¿no? Si acá dice de rescate, ¿no? Un rescate heroico o rescate de bombero, ¿no? Rescatando un bombero, el bombero, ¿no? Resaltando eso primero. Y a quién rescata al animalito del perrito, ¿no? Perrito fue rescatado por un heroico bomberos, algo así, ¿no? O perrito fue rescatado por las acciones, ¿no? De unos bomberos. Por eso así, ¿no? Entonces ya vas a poner, ¿qué ocurrió cuando inventamos el lugar también? Ya hemos practicado ya, inventamos el lugar, inventamos también los personajes, ponemos nombre al bombero, puede ser que al bombero se le entrevistó, entonces, ¿dónde ocurrió? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió? Entonces, todo eso va estructurado. Ya lo hemos hecho en el colegio, entonces ustedes tienen que tener esa idea, pero yo recién voy a poner la información sobre esa noticia en el examen bimestral. Los que no han desarrollado este trabajo de repente por falta, ¿no? De que no han estado, ya saben que se le va a dar una información y ustedes tienen que elaborar el antetítulo, titular, subtítulo, cuerpo y desarrollar una imagen, dibujar una imagen sobre la noticia poniendo abajo el pie de imagen, que es decir, ¿no? El lugar donde ocurrió, el perrito, si está el perrito, el nombre del perrito, su edad, no sé, ¿no? Una mascota, de repente ahí no referencia, ¿ya? Si pones la imagen de rescatando al bombero, pues sería abajo, ¿no? Momento en que fue rescatado el animalito, ¿no? Por estos bomberos, algo así, ¿no? Entonces, acá también la lectura. Acá pongo una lectura, por ejemplo, en una pequeña casa en medio de la nevada campiña vivía la familia Gómez. En la víspera de Navidad, mientras el viento soplaba fuerte y la nieve caía suavemente, la familia se reunía alrededor de la cálida chimenea. Los Gómez, etc. Esta lectura ya le voy a dar, pero no es la lectura que viene en el examen. A esta lectura le agregamos estas preguntas literarias que son más fáciles, preguntas diferenciales que no están en el texto, pero tú tienes que deducir, tienes que interpretar y tienes que fundamentar tu respuesta. Preguntas críticas, que es, digamos, preguntas de opinión, que tú opines, que tú critiques, que tú comentes, ¿no? ¿Por qué te pareció? Si estás de acuerdo o no. Preguntas creativas, entonces te ponen casos hipotéticos o suposiciones en las que podría haber ocurrido generalmente y tú tienes que, ¿no? Con tu creatividad dar respuesta. ¿Ya? Entonces, a eso viene en el examen, básicamente. ¿Ya? Entonces estudiamos eso para el examen y, lógicamente, aquí está en el campo temático, ¿no? No son preguntas que hay sobre ortografía, sobre gramática, sino son preguntas sobre lo que hemos desarrollado y practicado siempre en el aula a través de los cuadernos o de los libros, ¿ya? Entonces ya tienen una idea para que vayan teniendo cómo desarrollar el examen bimestral, ¿ok?